Tras mantener una serie de reuniones de alto nivel el miércoles en Bruselas, el primer ministro electo de Hungría, Péter Magyar, afirmó que los fondos de la UE para Hungría podrían liberarse pronto. Magyar se reunió con el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, y con la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, en sus primeras conversaciones directas desde su victoria electoral del 12 de abril. Según von der Leyen, ambos discutieron los pasos necesarios para desbloquear los fondos de la UE destinados a Hungría, retenidos durante el mandato de Viktor Orbán, un crítico de larga data del bloque europeo. Magyar aseguró en una publicación en las redes sociales que las conversaciones fueron muy constructivas y productivas, al tiempo que pidió que las negociaciones avanzaran con rapidez. Hungría corre el riesgo de renunciar a alrededor de 10.000 millones de euros en fondos pospandémicos destinados a apoyar su economía, a menos que Magyar consiga un acuerdo antes de la fecha límite de agosto. Magyar volverá a Bruselas para una visita oficial el 25 de mayo, una vez que asuma el cargo. Una disputa diplomática entre Ucrania e Israel parece haber llegado a su fin después de que se detuviera la descarga de un carguero que supuestamente transportaba grano ucraniano robado hacia un puerto israelí. El gobierno ucraniano sostiene que el grano fue sustraído por Rusia en territorios ocupados durante su invasión a gran escala. Según las autoridades, el buque con bandera panameña, que esperaba para atracar y descargar en el puerto de Haifa, transporta más de 6.200 toneladas de trigo y 19.000 toneladas de cebada. La empresa importadora israelí anunció que el cargamento deberá ser desviado a otro destino, mientras que Kiev afirmó que continuará siguiendo la ubicación del buque y advirtiendo contra cualquier operación en la que participe. La disputa entre Israel y Ucrania estalló esta semana después de que las autoridades israelíes permitieran que otro buque con una carga similar descargara en el puerto de Haifa. En Portugal, la ciudad de Cascais ha acogido la Convención sobre Armamento ASD, un encuentro europeo de los sectores aeroespacial, de seguridad y de defensa. La convención tenía como objetivo fomentar un diálogo estratégico de alto nivel sobre el presente y el futuro del sector. El evento busca garantizar una mayor soberanía en el ámbito tecnológico del sector de la defensa, incorporando a las pymes en el debate. E porquê é que é tão importante falarmos das pequenas e médias empresas? Porque tipicamente elas são mais ágeis, mais dinâmicas, mais rápidas a reagir a novas necessidades do mercado, e o que tem acontecido no cenário operacional, tanto na Ucrânia como no Médio Oriente, é que as grandes plataformas existem, vão continuar a existir, mas as pequenas plataformas são muitas vezes a resposta naquele dia. El Ministerio de Defensa portugués reconoce también el papel que la industria puede desempeñar en el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas. Tem existido trabalho muito intenso e coordenado, integrado mesmo entre defesa, no qual não apenas o Ministério da Defesa, mas também os ramos das Forças Armadas e a indústria, seja no cluster nacional, seja no cluster internacional. E, portanto, há claramente neste momento, por via da aceleração que tem sido posta a público, uma necessidade de que essa integração seja cada vez mais efetiva e conduzindo a resultados que no final do dia sejam benéficos para ambos os lados. En un momento en el que los países de la OTAN avanzan hacia un gasto en defensa del 5% del Producto Interior Bruto para 2035, el sector refuerza la importancia de la sostenibilidad. Mais do que um objetivo credível, tem que ser um objetivo sustentável. A defesa é uma prioridade, mas não podemos esquecer toda a mochila de investimento que houve na área de sustentabilidade a nível europeu e que a Europa lidera a nível global. El reto ahora es movilizar a las pymes y a toda la industria. El Banco Central Europeo ha mantenido los tipos de interés en el 2% por tercera reunión consecutiva, pese al aumento de la inflación y la desaceleración del crecimiento en la eurozona. The Governing Council today decided to keep the three key ECB interest rates unchanged. While the incoming information has been broadly consistent with our previous assessment of the inflation outlook, the upside risks to inflation and the downside risks to growth have intensified.
La guerra en Oriente Medio ha provocado un fuerte aumento de los precios de la energía. The longer the war continues and the longer energy prices remain high, the stronger is the likely impact on broader inflation and the economy. La inflación repuntó hasta el 3% en la eurozona en abril, muy por encima del objetivo del 2% fijado por el Banco Central. Bélgica planea tomar el control de todas las centrales nucleares del país. El gobierno federal está negociando con el grupo energético francés Engie, propietario y gestor de toda la actividad nuclear en Bélgica. Esta medida responde al intento de Bruselas por asegurar el control de su propio suministro energético. En la plataforma de redes sociales X, el primer ministro Bart de Wever afirmó que el gobierno belga apuesta por una energía segura, asequible y sostenible y que desea abandonar los combustibles fósiles. Actualmente, solo 2 de los 7 reactores del país permanecen activos. De Wever se ha opuesto al cierre de los 2 reactores restantes e incluso busca reabrir los que ya han sido desmantelados. Engie, sin embargo, se opone a esta idea. El gigante energético prefiere invertir en energía eólica, solar, baterías y centrales eléctricas de gas. Se espera que las negociaciones concluyan en octubre. Pero hasta entonces, De Wever ha declarado que los planes para desmantelar las centrales nucleares en Bélgica, iniciados por Engie, quedan en suspenso. Durante la noche ha aparecido en el centro de Londres una nueva estatua que representa a un hombre alejándose a zancadas de un pedestal, cegado por una bandera ondeante. El escurridizo artista callejero Banksy confirmó más tarde que se trataba de una obra suya. En un vídeo publicado en su página de Instagram, Banksy mostró fragmentos de cómo se instaló la escultura en plena noche. Se erigió en Waterloo Place, cerca de otras estatuas del rey Eduardo VII, Florence Nightingale y el monumento a la guerra de Crimea. Las estatuas no son por lo que Banksy es conocido principalmente, es mucho más famoso por sus grafitis en edificios y sus primeras creaciones aparecieron a principios de la década de 1990 en su ciudad natal, Bristol. Switzerland or Italy, who covers medical costs after the Crans-Montana fire? You may remember the deadly New Year's Eve fire in the Swiss resort of Crans-Montana, which killed 41 mostly young people in one of Switzerland's worst fire tragedy on record. Months later, the tragedy has taken a political turn after a spat broke out over who is responsible for the victims' hospital fees. On the 21st of April, Italian Prime Minister Giorgia Meloni said she was shocked that victims' families had received medical bills from Swiss hospitals. 3 Italian families did indeed receive notices, some of which outlined costs of up to 70,000 euros, sparking outrage in Italy. But Swiss authorities told us that the fire's victims and their families are not expected to pay for treatment. They added that the documents they received were not itemized bills, but informational copies issued under Swiss law. But although the victims and their families do not have to pay, Italy's healthcare system might. The Swiss Federal Social Insurance Office says the case falls under long-standing European rules on cross-border healthcare. And this is true. Under these rules, EU-insured patients treated in Swiss hospitals have their costs covered. These are then billed to the patient's home insurer. In this case, that would be Italy's public health system. But this is part of fierce debate, with Meloni saying that Rome would reject any such request to reimburse Switzerland. Italy's ambassador to Switzerland, Gian Lorenzo Cornado, told us that Rome expects Bern to waive all reimbursement claims. He added that Italy won't ask Switzerland to reimburse expenses for 2 Italian victims who were treated in Milan for nearly 2 months. For the Italians, the Swiss canton of Valais and the owners of the Constellation bar, where the fire broke out, bear moral responsibility for the tragedy, unlike Italy itself. Either way, the reimbursement process has not been formally launched, and the total medical costs are still unknown. De las palabras a los hechos, estos son los países con más gasto en defensa.
Tras la presión ejercida por Estados Unidos para aumentar los presupuestos militares, Europa responde así. En 2025 el continente gastó 739.000 millones de euros en defensa, un 14% más que el año anterior y el doble que hace 10 años. Alemania va en serio con un aumento del 24%. En 2025 invirtió 97.000 millones de euros, superando al Reino Unido y convirtiéndose en el cuarto país del mundo con mayor gasto militar por detrás de Estados Unidos, China y Rusia. Otra gran economía que no se queda atrás es Italia, con un aumento del 20%. Ahora está a la par con Israel en cuanto a gasto militar. España, que suele quedarse por debajo de la media de la OTAN, fue aún más lejos, dando un salto del 50%, elevando su gasto militar hasta el antiguo objetivo de la alianza del 2% del PIB por primera vez desde principios de los años 90. Analizar el gasto en defensa como porcentaje del PIB ofrece una imagen más clara de quién considera la defensa como una prioridad nacional. En Europa, los países que lideran el grupo son todos vecinos de Rusia. Polonia ocupa el primer puesto, destinando el 4,5% de su PIB en el sector de defensa. Letonia ocupa el segundo lugar con un 3,6%, seguida de Estonia y Noruega. En el otro extremo se encuentran Islandia, Irlanda y Suiza con casi el 0%.